Bienvenidos nuevamente al canal de las noticias venezolanas, donde siempre encontrarás la información más relevante de Venezuela y el mundo. Tu canal, Hechos Internacionales. Atención, atención, porque se ha confirmado que Cuba y Venezuela mantienen una tropa cibernética que manipula las redes sociales. Sí, así es, mi gente, la razón por la que la red social Twitter eliminó una base de datos el pasado mes de febrero por supuestamente estar en una campaña de influencia impulsada por el régimen de Nicolás Maduro ha sido confirmada. Las fuentes informan que hay evidencia sobre el caso y por eso ratifican que algunos políticos y partidos hacen uso de las tropas cibernéticas para manipular la información. Recordemos que hasta el pasado mes de febrero, estas noticias solo eran consideradas como suposiciones y en ese momento, Twitter reveló por primera vez una base de datos de 1.196 cuentas suspendidas en Venezuela que parecían estar involucradas en una campaña de influencia impulsada por el Estado, según la red social. El análisis de la actividad y contenido de casi 9 millones de tweets permitió observar cómo el régimen de Nicolás Maduro usaba cuentas falsas para amplificar su propaganda. Su objetivo era hacer ver que tenían más apoyo popular del que tienen en realidad. Para ese entonces se conocieron los nombres de los más beneficiados por la campaña artificial de retweets para lograr trending topics. El usuario más mencionado por las cuentas suspendidas fue Nicolás Maduro, seguido de los medios chavistas Foro Candanga, Correo del Orinoco y el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien nunca se salva de aparecer en estas listas negras. Los sustantivos más usados por esas cuentas parecen una lista de prioridades del gobierno: Venezuela, pueblo, presidente, Maduro, gobierno, Chávez, Rusia o patria. Los hashtags más repetidos son una mezcla de palabras claves para colarse en tendencias, como hashtag noticia, hashtag news, hashtag Android, hashtag deporte, con otros más connotados como hashtag tropa, hashtag legion fan o hashtag lechuguinos. Las cuentas suprimidas por Twitter son de tres tipos. Primero, un grupo de 3 usuarios con cientos de miles de seguidores. Segundo, 2 docenas que van de unos pocos miles a 70.000 seguidores. Y tercero, una larga cola de cientos de cuentas que difundían contenido. Es un modelo habitual en estas campañas. En general, tiene sentido tener un grupo de cuentas dedicadas a postear contenido y muchas otras diseñadas para amplificarlo mediante retweets, respuestas y menciones automáticas. Así lo dice Phil McKenzie del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad de Indiana. Pero las pruebas aún no han sido develadas, así que no te apartes porque en breve te las contaremos, aquí en el canal donde los venezolanos se mantienen siempre bien informados y que todo venezolano debe saber para que no se dejen engañar por campañas publicitarias falsas, así que muy atento con lo que te contaremos el día de hoy. Recuerda que en la parte superior del video encontrarás el enlace donde se explican los sencillos pasos que debes de seguir para participar en la rifa. Esta es una forma de mostrar nuestra solidaridad con nuestros suscriptores, así que vamos, anímate y participa. Un reciente estudio del Oxford Internet Institute en Inglaterra reveló que Cuba, Venezuela y Guatemala son los únicos países del hemisferio occidental con tropas cibernéticas permanentes. El departamento perteneciente a la Universidad de Oxford señaló que el objetivo de estas tropas es manipular y desinformar a través de las redes sociales, así lo reseñó el Nuevo Herald. En muchos regímenes autoritarios, la propaganda computacional se convirtió en una herramienta de control de información, estratégicamente usada en combinación con vigilancia, censura y amenazas de violencia. Así lo señala el informe. Las evidencias de la manipulación en las redes sociales dirigidas desde partidos políticos y estados en 70 países, alrededor de 22 naciones más que el 2018, señala el estudio. México, Argentina, Colombia y Ecuador, entre otros países de América, destacan en la investigación. Sin embargo, a diferencia de Cuba, Venezuela y Guatemala, en estos países las tropas cibernéticas son desplegadas de manera temporal, especialmente en época de elecciones.
Los investigadores explican en el documento que estas campañas se enfocan en la supresión de los derechos humanos de políticos, periodistas, disidentes y la sociedad civil. Además, desacreditan a la oposición política e intentan ahogar a la disidencia política. En el caso de Venezuela, encontraron que el régimen se encuentra detrás del aparato de desinformación. Incluso hallaron evidencias de que políticos y partidos hacen uso de las tropas cibernéticas. El régimen de Nicolás Maduro utilizaba las cuentas para viralizar su propaganda, haciendo creer que en medio de la crisis contaba con un fuerte apoyo. Incluso existen estimaciones que apuntan a que en el país podrían haber equipos de cerca de 500 personas para que realicen estas operaciones de desinformación y propaganda. Twitter también suspendió decenas de cuentas en Cuba asociadas con el gobierno. Entre ellas se encuentra la de Raúl Castro, su hija Mariela, emisoras radiales y programas de televisión oficiales. Estas suspensiones se debieron a que en estas cuentas se amplificaban artificialmente la información, pues un mismo usuario manejaba varias de ellas. En Guatemala también se evidenciaron intentos de manipular la opinión pública a través de las redes sociales. Las investigaciones señalan que en este país las operaciones se realizan por empresas privadas, no obstante, también se evidenció la participación del Estado. Los investigadores añadieron que las tecnologías de redes sociales proporcionan a los regímenes autoritarios una poderosa herramienta para dar forma a las discusiones políticas. También para difundir propaganda en línea, mientras que simultáneamente vigilan, censuran y restringen los espacios públicos digitales. Así lo agregan los investigadores. El Laboratorio Digital Forense del Atlantic Council, DFR Lab en sus siglas en inglés, también ha analizado esta red. Debido a que el Estado venezolano tiene un gran interés en influir en su audiencia nacional, es preciso decir que la red seguirá creciendo. Así lo dice a este periódico Kanish Karan, investigador del DFR Lab. Twitter puede haber simplemente limitado la capacidad del régimen venezolano de difundir su propaganda como un pulpo al que le cortan un solo tentáculo. La amplificación de los mensajes no consiste solo en retuitar contenido, también en planificar el reenvío automático de tweets iguales. Otro método es la repetición orgánica de tweets, hashtags o palabras desde cuentas distintas que provoca la creación de tendencias que ven todos los usuarios. Hemos encontrado que las aplicaciones de Twitter para automatizar tweets y aumentar el alcance en Venezuela eran diff.it e IFTTT, así lo dice Karan. Una prueba de las campañas de coordinación entre las cuentas suspendidas son los tweets idénticos emitidos desde docenas de usuarios en el mismo instante o con diferencias de un minuto. Algunos ejemplos de tweets emitidos así son: Capriloca, el calificativo de Maduro para el político de la oposición Enrique Capriles. Te hace falta un macho para que te vuelvas más loca. 113 repetidores. Hashtag fan es Venezuela. Venezuela cuenta en los actuales momentos con una de las fuerzas aéreas más modernas. FAN son las siglas de Fuerza Armada Nacional Bolivariana con 74 repetidores. Más de 1 millón de toneladas métricas de alimentos se han descargado en Puerto Cabello. Hashtag FAN es Venezuela con 74 repetidores. Este comportamiento es uno de los rasgos más precisos de un bot. La definición que usamos es una cuenta que usa automatización vía software para desarrollar algo de su actividad online. Por ejemplo, aunque el contenido sea generado por un humano pero posteado por muchas cuentas para dar la impresión de que mucha gente escribe lo mismo, lo consideramos bots. Así lo dice Mercier. Las fechas de creación de algunas de las cuentas suspendidas más antiguas se remontan a 2009, solo 3 años después de la creación de Twitter. La mayoría de las fechas de creación se remontan a después de marzo de 2016. En diciembre de 2015, el régimen perdió las elecciones de la Asamblea Nacional. A principios de 2016, Maduro anunció medidas drásticas para luchar contra la crisis, entre ellas el aumento del precio de la gasolina. En marzo hubo disturbios que dejaron más de 100 muertos. Es fácil pensar que el régimen pudiera necesitar urgentemente de voces favorables en Twitter. Twitter no suspende cuentas solo por el modo en el que tuitean. La compañía detecta automáticamente si varias cuentas se crean en el mismo momento, desde la misma IP o están vinculadas al mismo correo. De hecho, 209 cuentas suspendidas nunca habían tuiteado.
más de la mitad habían tuiteado menos de 250 veces, solo el 25% de los usuarios suspendidos tuiteó más de 2.000 veces. Y con esta noticia de impacto terminamos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Esto fue Hechos Internacionales.